Ya, partí grabando. Entonces, esta auxiliar va a ser solo de gases ideales. Va a ser bien cortita esta auxiliar. No vamos a ver muchos contenidos porque han tenido solo una clase de esto. Entonces, lo que habían visto con el profe es, bueno, quizá esto no lo sepan, pero un gas ideal requiere ciertos supuestos, ¿ya? Es como, bueno, el gas ideal se define por sí mismo, tiene condiciones ideales, ¿ya? Entonces, el primer supuesto que se tiene para considerar un gas ideal es que la presión es relativamente baja. ¿Y qué entendemos por presión? ¿Alguien sabe cómo más o menos definir lo que es la presión? La fuerza que ejercen las moléculas en una cierta área por Sí, unidad de área. sí. En este caso, a mí me gusta entender la presión de los gases como el tema de su agitación, ¿sí? Como la presión, los choques que ejercen entre ellas y para con las paredes del recipiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que cuando tenemos un frasquito y aumentamos la temperatura, estas partículas van a empezar a moverse más, ¿cierto? Entonces va a aumentar la presión si aumentamos la temperatura, ¿ya? Bueno, entonces, como la presión ya la entendemos y decimos que es relativamente baja, esto nos da como respuesta, como resultado, que como van a ser poquitas moléculas, van a haber poquitos choques entre ellas, entonces se desprecian sus interacciones, como se desprecian la interacción entre sí. Después con Cristóbal la próxima semana van a ver los gases reales, que ahí sí van a considerar estas fuerzas que hay entre estas partículas. ¿Ya? Y también el otro supuesto son que las temperaturas son altas, ¿ya? O sea, quizás sea como difícil interpretar estas dos cosas por lo que les definí recién, pero a cierta presión, si la temperatura es alta, entonces las moléculas como que se van a mover muy rápido, ¿cierto? Entonces, que las moléculas se muevan rápido van a manifestar como su interacción en un tiempo muy chiquitito. Entonces, como que pasa tan rápido ese tiempo de contacto que vamos a despreciar nuevamente el contacto. Entonces, así se define más que nada el gas ideal, es como que despreciamos las fuerzas que ejercen entre ellos, ¿ya? Entonces, también el profe le habló de las leyes de los gases, en particular le habló de la ley de Boyle y la ley de Charles, esta de acá, se las definió un poco distinto, pero después vamos a hablar de eso. Ya, este diagrama me gusta mucho porque, no sé, por ejemplo, esta presión y este volumen se relaciona con la ley de Boyle cuando la temperatura es constante, ¿ya? Entonces, cuando la temperatura es constante, tenemos esta relación de Boyle, que básicamente es que la presión con el volumen son constantes. O sea, como que dan un resultado, como el constante. Entonces, si voy a mover esta presión o este volumen, van a seguir dando lo mismo, ¿sí? Entonces, como una relación parecida se da cuando la presión es constante, la relación del el volumen con la temperatura la define Charles, eh, y bueno, Charles también dice que la constante que está acá de Boyle va a depender como de la temperatura. O sea, si yo voy a mover un poco la temperatura, esta constante va a cambiar. Pero por eso la definimos con temperatura constante. Ya, entonces, bueno, la ley combinada va a ser como que van a considerar eh, estas tres propiedades del estado. Ya. Entonces, la ley de Boyle. La ley de Boyle implica que a masa fija y a temperatura constante, como habíamos visto recién, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Ya? O sea, yo libero presión, ¿cierto? Descomprimo, eso quiere decir que el volumen va a aumentar. Entonces, la presión baja, pero el volumen como que
se expande, ¿sí? Entonces, por eso son inversamente proporcionales. ¿Se entiende? Y esto es Sí, sí. a temperatura constante. Ya tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque tienen más espacio para moverse las partículas, entonces liberan esa presión con el volumen. Ya, y después viene la ley de Charles, que es más o menos parecido, pero ahora la presión es constante. Yo mantengo la presión, pero ¿cómo puedo mantener la presión? Cambiando la temperatura, moviendo, ¿cierto?, nuestro volumen. ¿Sí? Si quiero mantener esta presión, pero quiero aumentar la temperatura, voy a tener que liberar espacio, ¿cierto?, aumentar el volumen para que cuando aumente la temperatura no aumente la presión. Y esto lo define Charles con esta ecuación lineal, ¿sí? Entonces la define con esta ecuación, donde T es la temperatura, B va a ser esta pendiente, y A va a ser esta constante, ¿cierto? Es como las ecuaciones lineales que uno veía siempre. Entonces, a temperatura 0 vamos a tener un volumen. Entonces este B0 va a ser el volumen de la temperatura 0. Y ese va a ser nuestro A, ¿sí? Porque es el que intersecta el eje Y. Y B, la pendiente, se va a definir por la variación del volumen por el tiempo, ¿cierto? Las diferenciales que siempre hemos conocido a presión constante, ¿cierto? Eso lo aprendieron en CDD. Entonces nosotros reemplazamos y obtenemos como esta nueva función. No sé si se ve mi mouse. Bueno, Sí se ve. ahí, gracias. Ya, entonces después viene nuestro alfa 0. El alfa 0 es el coeficiente de expansión térmica, ¿ya? Y representa como el aumento relativo en volumen por grado a 0 grados Celsius. O sea, ¿cuánto varía mi volumen respecto a la temperatura? ¿Ya? Entonces esta variación de volumen con respecto a mi volumen en grado 0. Grado 0 Celsius, ¿ya? A presión constante. ¿Sí? Entonces esto también lo podemos ocupar en la ecuación que acabamos de ver, ¿cierto? Y podemos dejar todo en función de nuestro volumen inicial. O sea, nuestro volumen, en verdad, en el grado 0. ¿Ya? Bueno, con el profe vieron como más en detalle esto, pero para la ley del gas ideal se combinan las leyes de Boyle y de Charles, ¿sí? O sea, el volumen en grado 0 se define como con Charles, por ejemplo, con la constante, y esta constante después Charles la va a modificar, ¿cierto? Va a decir que depende de la temperatura, eh, entonces también van a ver que es proporcional a la masa, que el volumen va a depender también de la masa. Y bueno, todas estas combinaciones de leyes van a resultar en esta ecuación de estado para gases ideales, ¿ya? Recuerden que esto solo sirve para gases ideales. Y bueno, es general, ¿ya? Sirve para cualquier tipo de gas. O sea, tipo de gas me refiero a así como cualquier gas, pero que sea con condiciones ideales. Y ahí después también vieron con el profe la ley de Avogadro, que bueno, la ecuación de estado va a definir solamente como por cantidad, ¿cierto? Entonces, si vamos a tener algunos volúmenes iguales de distintos elementos de gases, distintas moléculas de gases, eh, eso como que, eh, a pesar de ser distintos estos químicamente, esta ecuación de estado va a ser como igual, ¿sí? O sea, no va a cambiar en nada esta ecuación de estado, este estado de la presión, del volumen, no va a cambiar en nada, eh, a pesar de que sean distintas moléculas. Ya eso es lo que dice la ley de Avogadro. Bueno, el número de Avogadro igual es importante para relacionar de repente moléculas, ¿cierto? Moléculas que tenemos porque, bueno, esto lo vamos a ver como en el ejercicio,
pero si vamos a tener moléculas de distintas cosas, vamos a necesitar hacer una relación para obtener los moles, ¿ya? Porque acá vamos a trabajar con moles, no vamos a trabajar solamente como con eh, número de moléculas, ¿ya? Entonces, la masa molar de un gas, ¿sí? Nos dice que si la masa de la molécula individual es m, el valor de la masa molar es esta, ¿sí? El número de Avogadro por la masa de la molécula. Ya es lo que le había dicho de antes, para obtener los moles. Y notar que después en esta ecuación de estado de pavo-ratón, ¿cierto? Que todos quizás la conocemos, y el que no se va a familiarizar mucho con esta ecuación, R está directamente relacionado a la definición de masa molar, ¿ya? Esta es el R que más ocupa, pero al principio no la vamos a ocupar tanto porque estamos trabajando acá en joules, pero al principio vamos a trabajar más que nada con litros, con atmósfera y esas cosas, que ahí va muy bien. ¿Ya? Em, entonces, eso. También había visto que había gente quizá que estaba un poco complicado con moles, y eso también lo vamos a ver en la auxiliar, ¿ya? Por si esta parte no les queda clara. No sé si tienen alguna duda para volver. ¿No? Ya. Entonces Todo vamos bien, a gracias. seguir. Voy a compartir esto. Ya. Eh, ya. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo el enunciado? Sí, Ya. Bueno. Ya. Entonces, vamos a partir. Esta pregunta es bien sencilla para que nos familiaricemos un poco con lo que significan los moles, a lo que me refería con peso molar, a la masa de la molécula, ya, para más que nada eso, ¿ya? El enunciado, si bien o sea, no sé si alguien lo vio entero, igual es largo. eh, el etano, sí, pero lo importante de esta parte es solamente saber como cuánto de carbono tenemos y cuánto de hidrógeno tenemos, ¿ya? Al final ahí igual vamos a tener 2 de carbono y 6 o sea, 6 de hidrógeno. Entonces lo importante es saber cuánto tenemos de cada elemento para calcular su peso molar, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Entonces, tenemos que, vamos a tener nuestra famosa ecuación de estado. Todos saben que la mnemotecnia es pavo ratón, ¿verdad? Bueno, nos dice el enunciado. 5 gramos de etano se encuentran dentro de un bulbo de 1 litro de capacidad. El material con el que está fabricado el bulbo es muy débil, por lo que se romperá. Petra, Dime. Ups. se te escucha como de repente muy lento y luego muy rápido, así como está fluctuando la conexión. Ya voy a apagar mi cámara a Y ver si después se eso corta por un rato. fuera. Ya, gracias por avisar. Ya. Ahora se escucha mejor. Esperemos. Por ahora sí. Ya. Lo Ahí que dijiste apagué, recién.
Apague la cámara por si eso está gastando más. Ya, entonces, volvamos al enunciado. Tenemos 5 gramos de etano que se encuentran dentro de un bulbo de 1 litro, ¿ya? Y el material con el que está fabricado el bulbo es muy débil, por lo que se romperá si la presión sobrepasa las 10 atmósferas. ¿Ya? Entonces, la ingeniera a cargo del laboratorio le deja a cargo del experimento que consiste en obtener alcohol puro mediante destilación. Usted, como destacado o destacada estudiante de termodinámica química, sabe que a cierta temperatura la presión máxima será sobrepasada, por lo que para evitar accidentes usted calcula dicha temperatura. Entonces, nosotros nos están pidiendo entonces que tenemos que obtener la temperatura a la que va a llegar esa presión de 10 atmósferas, ¿cierto? Y eso lo vamos a obtener con nuestra famosa ecuación de estado. Entonces, primero vamos a ver que vamos a necesitar los números de moles, ¿sí? Número de moles. Y N va a ser M, que va a ser la masa que se tiene. En este caso se tienen 5 gramos, ¿cierto? Dividido en el peso molar. ¿No serían kilogramos? No, Es que la masa molar es mol partido por kilogramo, creo, ¿no? O por gramo, que no me acuerdo. no, son Pero, gramos por mol, gramos partido mol, sí, perdón. sí. Entonces vamos a tener el peso molar. Ups, perdón. Ya, ahora sí. Como que se fue. Peso molar. O sea, ¿cuánto pesa un mol de la molécula? ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a tener etano, que son 2 de carbono y 6 de hidrógeno. ¿Ya? Entonces nuestro peso molar van a ser 2 veces el peso molar del carbono, que son 12, más 6 veces el peso molar del hidrógeno, que es 1. Y eso nos da 30 gramos mol. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos este peso molar, tenemos la masa, o sea que tenemos los moles. Entonces nos piden la temperatura a esa presión, o sea, dada esa presión. Entonces, vamos a tener que multiplicar la presión por el volumen partido en NR, o sea, PV partido en el peso molar, o sea, PV por peso molar partido en la masa por R. Yo creo que lo más importante de esta como primera unidad es saber manejar las unidades de medida. ¿Ya? Creo que el profe se los dejó como un poco de tarea, como repasarlas, porque van a haber mucha conversión de unidades. ¿Ya? Entonces vamos a tener las 10 atmósferas de presión, el litro del recipiente, el peso molar, que van a ser los 30 gramos mol, partido por la masa, los 5 gramos, y R, que en este caso voy a tomar R como 0,082, porque tiene las unidades de medida de litro, atmósfera, mol y Kelvin. ¿Ya? Entonces, es importante el tema de las unidades de medida,
porque necesitamos que todo esté como correcto, ¿cierto? O sea, yo no voy a hacer esto como de atmósferas con pascales, porque no es una relación de 1 a 1. El cálculo va a estar mal, los números van a estar mal. Entonces me aseguro de tener todas las unidades como correctas para después saber que mi resultado, ¿cierto? Por ejemplo, voy como simplificando estas unidades de medida para asegurarme de que mi resultado esté en las unidades de medida que me están solicitando. Ya entonces hacemos el cálculo numérico y nos van a dar 731,71. Y nos va a dar en Kelvin, ¿cierto? Porque fue como la unidad que nos quedó acá abajo. ¿Estamos? Entonces vamos a tener que nuestro bulbo, ¿cierto? Nuestro laboratorio, nuestro experimento, no podemos pasar de 731 Kelvin, ¿sí? Porque si sobrepasamos esta temperatura, nuestro experimento va a explotar, ¿sí? Pasemos a la siguiente, entonces. Se está escuchando bien, ¿verdad? Sí, se escucha súper. Sí, se escucha. Ya, bacán. Entonces, la segunda pregunta, que fue de un control, nos dice que dos matraces vacíos de igual volumen se conectan por medio de un tubo de volumen despreciable, ¿ya? Y como pueden ver en esta figura. Uno de los matraces se introduce en un baño a temperatura constante de 200 Kelvin y otro... Petra, Sí, sí me di que cuenta. me está ahí mostrando la P2. Sale la P1 con la resolución. Ya, pucha. No suelo tener tantos problemas con esto. Ahora sí. Uno de los matraces se introduce en un baño a temperatura constante de 200 Kelvin y otro en un baño a 300 Kelvin. Entonces, a continuación, se inyecta en el sistema un mol de un gas ideal y calcula el número final de moles de gas en cada matraz. O sea, hay un mol en estos dos matraces, o sea, ahí como distribuido. Y queremos saber cuál es la proporción de este mol en cada matraz. ¿Sí? Disculpa, Eh, ¿es un mol en cada matraz o uno y se divide entre los dos? claro, es que un mol es como el número a hogar, ¿sí? Ese número como de 6,02 por día a la 23. Un mol es esa cantidad de moléculas. Entonces, no es como que haya una cosa adentro, ¿sí? Son como muchas moléculas, es como una forma de decir que hay muchas moléculas, ¿sí? Para no poner un número tan grande de moléculas. Entonces, queremos saber cuál es la proporción de este mol en cada matraz. Ah, sí, pero solo un mol, no es como un mol en el uno y un mol en el otro. Claro, se agrega un mol en todo el sistema. Ya, Los dos muchas matraces. gracias. Entonces, vamos a tener que en cada matraz habrá una presión genérica, ¿sí? Una presión que va a estar dada por la ecuación de estado. Partido en un volumen, ¿sí? En la parte de acá arriba, el primero es de 200 y el segundo es de 300. Ya. Entonces, se establece el equilibrio de presiones, ¿sí? Porque ya están conectados estos matraces. Entonces, como dijo Daniel, van a tener la misma presión, ¿sí? Entonces,
P1 va a ser igual a P2. Entonces vamos a tener la relación de N1 R P1 partido en B1 va a ser igual a N2 R P2 partido en B2. ¿Ya? Vamos a tener también que los R van a ser siempre lo mismo, ¿verdad? Siempre. Y el volumen en este caso también son los mismos. Entonces solamente vamos a tener la relación de los moles con la temperatura. La presión se mantiene porque están todos en un mismo sistema y alcanzan como un equilibrio. ¿Sí? O sea, uno puede estar más calentito que el otro, pero al final como que todas las moléculas se van moviendo como igual. ¿Sí? Y va a depender de la temperatura, como cuántos moles vamos a tener para que esa presión sea igual. ¿Sí? A eso va el problema. Entonces, el gas se va a repartir, ¿cierto? De tal manera de que los moles en 1, los moles en 2 sumen el mol que se ingresó. ¿Sí? Y bueno, de acuerdo a esto que acabamos de hacer, vamos a hacer la relación N1, ¿cierto? N2, que va a ser T2, T1. ¿Sí? O sea que si despejamos N2 arriba, nos va a quedar que N2 es 1 partido en N1. Y la temperatura en el matraz 2 va a ser de 300 Kelvin. Y la del matraz 1 va a ser de 200. ¿Sí? Entonces de aquí vamos a obtener N1, que van a ser 3 medios por 1 menos N1. ¿Que se agregue un mol no afecta a la presión? No. O sea, se ingresó este mol y quedamos en este equilibrio. ¿Sí? Ahora queremos saber cuánto de este mol va a quedar en cada matraz para que la presión sea igual, a pesar de que tengan distinta temperatura. ¿Sí? No entendí lo de N1 partido en N2. Eso lo saqué de lo que está acá en naranjo. O en rojo, no sé qué color lo ven. De ahí saqué el N1 partido en N2 es igual a T2 partido en T1. ¿Ya? Entonces vamos a tener finalmente 5 medios de N1 es igual a 3 medios. O sea que N1 va a ser 3 quintos. O sea, entonces vamos a tener finalmente la proporción que tiene el matraz 1 de este mol. O sea, va a tener 0,6 moles. ¿Sí? Y si se fijan, igual tiene sentido. O sea, para que ambos matraces tengan la misma presión, el matraz 1 que tiene menor temperatura va a tener que tener un poquito más de moles. ¿Sí? Y el otro que tiene mayor temperatura, un poquito menos de este mol. ¿Sí? Entonces se va a tener que en el matraz 1 a 200 Kelvin se tienen los 0,6 moles. Y en el matraz 2 los 0,4. ¿Ya? ¿Estamos?
¿Se entendió? Ya. Disculpa, Que- solo por el hecho que tengan igual volumen, tienen igual presión. no, el tema de que hayan llegado a un equilibrio es la que hace que tengan la misma presión, ¿sí? O sea, se ingresó este mol y alcanzó este equilibrio de presiones por cómo se distribuyó el mol en los dos matraces. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Como si no hubiese equilibrio, en verdad ahí tendría como uno más presión que el otro. Eso. Ya, no sé Yes. si... Súper, muchas gracias. Fue una pregunta, ¿Sí? pero ese, o sea, que se haya llegado al equilibrio y que haya la misma presión en ambos recipientes es porque tienen el mismo volumen. O sea, si hubiesen sido de distinto volumen, la presión que se hubiese alcanzado en el equilibrio no hubiese sido la misma para ambos. Ahí quizás también se alcanzaría la misma presión. Igual necesitaríamos más datos para saber la temperatura. Ajá. Bueno, gracias. Pero entendemos como equilibrio, como el tema que se produce dentro. Eh, es como cuando uno, no sé, imaginemos un líquido, un equilibrio sería como que revolvimos el azúcar bien en el té. ¿Sí? Entonces, como que las moléculas se alcanzaron a distribuir bien. A eso entendemos como que se alcanzó un equilibrio con las presiones. Ya, sigamos con la P3. Entonces, se tiene un sistema, de abajito, lo dibujé yo. Está compuesto por helio, ya a 35 grados Celsius, y el bulbo de nivelación L, que se ve acá abajo, se puede levantar para llenar el bulbo inferior con mercurio, ya, esta parte, y forzar la entrada del gas a la parte superior del dispositivo. Nosotros queremos que el gas entonces esté en esta parte, ya, en esta parte hay base. El volumen del bulbo 1 hasta la marca B es desconocido, ¿ya? Y el del bulbo 2 entre las marcas A y B es de 180 centímetros cúbicos. La presión del helio, de acá adentro, se mide por la diferencia entre los niveles del mercurio en el dispositivo y en el brazo evacuado del manómetro. Entonces, cuando el nivel del mercurio está en A, la presión es de 17,32 milímetros de mercurio, ¿ya? Eso es como los pascales, es como la atmósfera, ya es una unidad de presión, ¿sí? Entonces, cuando el nivel del mercurio se eleva a B, la presión del gas es de 31,82 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio, ya. Entonces, ¿alguien me puede decir como por qué en A puede ser la presión menor que en B? Porque hay más volumen. Claro. Entonces, en A va a haber menos presión porque va a haber más volumen, entonces la molécula va a poder como no chocar tanto y no va a haber tanta presión. Y acá, solo con el bulbo 1, vamos a tener menos espacio, entonces las moléculas van a tener más presión, porque van a tener que chocar entre sí y todo. Entonces, nos dice, ¿cuál es la masa del helio en el sistema? Nos piden saber, con todos los que nos dieron, cuáles los gramos que tenemos de masa de helio, ¿sí? Entonces nos dan los datos del peso molar del helio, nos dan el R y nos dan la relación de atmósfera a milímetros de mercurio y de centímetros cúbicos a litro, ¿sí? Porque van a ser conversiones que vamos a hacer de unidades.
Entonces, a mí lo que me gusta también hacer en los problemas de este ramo es anotar primero los datos, ¿sí? Porque de repente tiene mucho texto, entonces se le pierden los datos. Por ahí, ¿ya? Entonces vamos a tener que la temperatura nos dijeron que son de 35 grados Celsius y los 35 grados Celsius para pasarlo a Kelvin, ¿cierto? Se suman a 273. Entonces con esto nos va a quedar 308 Kelvin. Luego, la presión en B nos habían dicho que era 31,82 milímetros de mercurio. La presión en A de 17,32 milímetros de mercurio. Entonces, de la ecuación de estado, ¿cierto? Vamos a tener pavo ratón. En este caso voy a poner masa, peso molar, RT. ¿Sí? Porque al final nos pide la masa y no nos interesa como hacer toda la matraca del mol. ¿Sí? O sea, nos interesa saber el peso molar en este caso nomás. Entonces, vamos a ocupar esta ecuación. Y vamos a tener que la masa de los dos bulbos, de 1 y 2, va a ser el peso molar, ¿cierto? Por la presión en A, ¿cierto? Por los dos volúmenes, y la suma de los dos volúmenes va a ser como este volumen, ¿cierto? Me faltó poner los datos que el volumen, digamos de A, o sea de AB, de 180 centímetros cúbicos. Entonces vamos a tener esa ecuación partida en R por la temperatura. Luego vamos a tener solo esta masa para el primer bulbo, ¿cierto? El bulbo número 1. Entonces va a ser peso molar por la presión en B por el volumen 1, partido en RT. Entonces, como esta masa no varía, ¿cierto? No varía porque no está abierto, o sea, va a haber la misma cantidad de masa siempre, no le estamos quitando ni añadiendo. Entonces podemos igualar, ¿cierto? Esta masa, podemos igualar I con 2I. Nos va a quedar PM por la presión en A por la suma de los volúmenes partido en RT por la presión molar, la presión B por el volumen 1 partido en RT. Entonces ahora simplificamos nuestro RT, nuestros términos comunes, y vamos a poder obtener una relación para el volumen 1. Vamos a poder obtener el valor de el volumen 1. ¿Sí? Porque es la única incógnita. Entonces vamos a tener la presión en A por volumen 2 es igual a B1 por la presión en B menos la presión en A. O sea que B1 es la presión en A por el volumen 2 partido en la diferencia de la presión en B con la presión en A. ¿Ya? Y reemplazamos nuestros valores. En este caso no me importa el tema de la unidad de medida de la presión, porque
arriba van a haber milímetros de mercurio y abajo van a haber milímetros de mercurio. Entonces, como que las unidades se van a simplificar, ¿sí? No me importa la unidad que tenga. Entonces, obtenemos el volumen 1, que van a ser 215 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, yo voy a reemplazar este volumen 1 en 2, ¿cierto? Porque parece ser lo más fácil. Obviamente va a dar lo mismo. Entonces, la masa al final va a ser el peso molar por la presión B por el volumen 1 partido en R por la temperatura. Entonces vamos a tener la presión molar son 4 gramos por mol por la presión en B nos dijeron que es 31,82 milímetros de mercurio por los 215 que encontramos recién del volumen 1 centímetros cúbicos, y esto dividido en el R, que voy a ocupar el mismo anterior, 0,082. No hay problema con esto. Y ahí sí. ¿Cierto? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, seguimos. El R. Atmósferas, mol, Kelvin. Y la temperatura que habíamos calculado que era 308 Kelvin. Sí, entonces si se fijan, ahora tenemos distintas unidades, ¿cierto? Tenemos litros abajo, tenemos centímetros cúbicos arriba, milímetros de mercurio arriba, atmósfera abajo. Entonces eso es lo que no queremos, ¿sí? Tenemos que transformarlo. Entonces, para eso, bueno, nos quedamos con nuestro peso molar. Para pasar de milímetros de mercurio a atmósfera, lo dividimos por 760. Esa es la conversión. Y ahí ahora está en atmósfera. Y para pasar de centímetros cúbicos a litros lo tenemos que dividir en 1000, que es lo mismo que multiplicarlo por 10 a la menos 3 litros. Entonces ahora sí vamos a tener todas las mismas unidades de medida y todo bien. ¿Sí? Entonces ahora vamos a poder simplificar la atmósfera con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin y mol con mol. Y ahora sí nos va a dar como en gramos, que era lo que queríamos, porque queríamos calcular la masa, ¿verdad? Entonces por eso es importante que ustedes lo hagan ordenado y que se fijen en las unidades de medida. Entonces nos va a quedar 1,426 por 10 a la menos 3 gramos. ¿Sí? Entonces, finalmente obtuvimos la masa del helio que nos pedían calcular. ¿Tienen alguna duda? Ya. Qué bueno. Voy a hacer la última. En el enunciado son 6, pero las últimas 2, si quieren, la dejan como ejercicio para ustedes. Son muy cortitas, son parecidas a las primeras. Así que, no sé, es opcional. Pero quiero que veamos esto.
ya para terminar. Entonces nos dice, en una cámara de vacío, donde se debe llevar a cabo una experimentación, exige que el número de moléculas no sea mayor a 10 a la 8 moléculas. El volumen de la cámara es de 0,5 metros cúbicos y su temperatura es de 27 grados Celsius. 27 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es la máxima presión admisible? Esta información permitirá conocer la capacidad máxima de operación de la bomba con fin de optimizar los procesos que se realizará el vacío. Asuma un comportamiento ideal y explicite las condiciones que resuelven el problema. ¿Ya? Entonces, como estamos trabajando con comportamiento ideal, o sea, gases ideales, vamos a ocupar nuestra ecuación de estado tan famosa. Pero también notamos que nos dan en el enunciado un número de moléculas, ¿sí? No moles. Entonces, ahora es lo que yo le había dicho en el resumen del inicio, lo que dice la ley de Avogadro, ¿sí? Ley de Avogadro, que es que un mol de cualquier gas es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa relación, vamos a hacer una relación de 3. Entonces, 1 mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, nosotros que queremos saber los moles, que son incógnitos, para 10 a la 8 moléculas. ¿Sí? Aquí despejamos la X, ¿cierto? Y vamos a tener 1,6 por 10 a la menos 6 mol. Ya, entonces, ahora que sabemos esto de la relación de cantidad de masa, moléculas con la presión, ¿qué podemos esperar de la presión con esta cantidad de moles? ¿Que sea la presión máxima? Que sea una presión chiquitita. O sea, tenemos una cantidad muy chiquitita de moles. O sea, claro, la máxima presión admisible va a ser con relación a esto. Pero tenemos una cantidad de masa muy chiquitita. Entonces igual vamos a esperar una presión pequeña, dado que tenemos 0,5 metros cúbicos y tenemos tan poquitos moles. ¿Sí? Entonces es como cuático, quizá, que la máxima presión admisible sea con tan poquitos moles. ¿Sí? Eso quería reflexionar con ustedes. Entonces, ahora sí tenemos los moles. Faltaría tener la temperatura y el volumen. Entonces tenemos que... Los moles, o sea, no debería ser 10 elevado a la menos 16. Sí. Gracias. Entonces, tenemos la temperatura que nos dice que son 27 grados Celsius. Y sumándole los 273,15 para transformarlo a Kelvin, nos quedan 300,15 Kelvin. ¿Ya? Y bueno, el volumen está en metros cúbicos, pero la constante de los gases tiene litros, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer el cambio de unidades. El volumen son 0,5 metros cúbicos, que eso se puede transformar
multiplicando por 1 litro y dividiendo por esta diala menos 3. Y ahí nos quedarían 500 litros. ¿Sí? Entonces, ahora sí tenemos todos los datos para sacar nuestra presión máxima. 1,6 por 10 a la menos 16 mol por 0,082 atmósferas por litro mol Kelvin partido en 500 litros. Entonces eso es 7,88 por 10 a la menos 18 atmósferas. ¿Sí? De nuevo simplificando los moles y los litros. Y a mí había faltado poner la temperatura. La temperatura son los 300. Ya. Sí, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, pero es con respecto a la anterior, que me costó un poco eh, ver como las expresiones que se habían obtenido Ya. de la masa. No entiendo las dos expresiones de la masa. Eso es lo único que no entiendo. Ya. Primero dijimos que la ecuación de estado de Pavo-Ratón, los moles lo íbamos a expresar como la definición de moles, como la masa partida en el peso molar. ¿Ya? Entonces de aquí, como nos pedía la masa del hielo, del helio, queríamos tener esta expresión en la ecuación porque íbamos a relacionar como las presiones, volumen, todo. Entonces ahí vamos a poder despejar este M. Además, este M lo sacamos de ahí, ¿sí? Para el primer caso, que son los dos bulbos, ahí se suman los dos volúmenes, el 1 y el 2, y se considera la presión de A, porque es la presión de todo esto, ¿sí? Esa es la presión de A, la que llega hasta ahí abajo. Entonces, por eso ocupamos la presión de A y la suma de volumen. Y la otra es solamente cuando estamos acá en B, cuando todo esto está con mercurio. Entonces vamos a tener el volumen 1 y la presión en B. ¿Sí? Acá está B, vamos a tener la presión ahí. Entonces, como la masa no va a cambiar porque no le estamos poniendo más masa o no le estamos quitando, entonces las masas van a ser iguales.